Reactivación ferrocarril. Adquirir ferrocarriles es adquirir soberanía, decía Scalabrini Ortiz. En este contexto, en el momento de hoy, recuperar esos ferrocarriles es recuperar la soberanía que nos han arrebatado. Cuando hablamos de ferrocarriles, estamos hablando de integrar nuestra nación. Estamos hablando de poder potenciar economías locales. Estamos hablando de un medio de transporte económico, seguro y de bajo impacto medioambiental. Y sobre todas las cosas, estamos hablando de generar trabajo industrial ferroviario, algo que en nuestro país indiscutiblemente es una necesidad. Por eso, para hablar de todos estos aspectos, hoy nos encontramos con Sergio Sacia. Te damos la bienvenida una vez más a Entrevistas de Info Soberana. Como te decía, hoy nos encontramos con Sergio Sacia. Él es secretario general de Unión Ferroviaria, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, bien, todo Bienvenido. bien. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias. aclarar y agradecerte que has hecho mucho esfuerzo por poder estar en esta entrevista. Estabas en viaje y paraste en una estación de servicio para poder dedicarnos estos minutos, así que muy agradecidos desde Info Soberana. No, ustedes disculpen, hubiese querido que sea de otra manera, pero bueno, por ahí No, las ocupaciones, la agenda, bueno, hace que uno esté en una estación de servicio con una nota, así que lo importante es más, estar. más que agradecidos por tu esfuerzo, Sergio. Y bueno, y la primera pregunta, te cuento que acá en Info Soberana siempre nos gusta partir desde lo más básico para poder ir después complejizando, pero nos pareció que lo más básico hoy, hablando de ferrocarriles, es poder hablar de su historia, porque lamentablemente tenemos muchas generaciones que no conocen la historia de los ferrocarriles en Argentina, que no vivieron su época de esplendor y que mucho menos pudieron conocer y entender las razones por las cuales casi se los lleva a la extinción a los ferrocarriles argentinos. Me gustaría si vos nos podés contar un poquito de eso y si, bueno, nos podés decir cuál es tu apreciación de de esas etapas, obviamente sintéticamente, ¿no? Pero, ¿qué pensás de esas etapas? ¿Qué opinión tenés? Sí, es muy largo, lógicamente, explicarlo en unos minutos. Acá los ferrocarriles históricamente se instalaron producto de la inversión ingleses y franceses. Pero a mí me gusta a partir de la historia cuando Perón nacionaliza los ferrocarriles un 1 de marzo de 1948, cuando por eso nosotros adoptamos los ferroviarios ese día como el día del ferroviario. Y ahí empezó un auge importante de desarrollo ferroviario, de interconexión de los distintos pueblos, las distintas ciudades, de desarrollo de lo que es los ferrocarriles de cargas, de apostar fuertemente a seguir contribuyendo en esa cuestión social que cumplen los trenes de pasajeros, trenes que conectaban todo el país, los distintos pueblos, las distintas ciudades, y un trabajo equilibrado en donde el tren de carga generaba la rentabilidad, generaba el aporte a las economías, al desarrollo y balanceaba en parte lo que hoy se discute mucho, el subsidio o los costos que generan el mantenimiento de los trenes de pasajeros. Hubo un auge muy importante en esa época y después los intereses de siempre, en distintos momentos cuando se atentó contra el sistema ferroviario, en el Plan Larkin, en la década del 60, en la dictadura militar también fuertemente avasallados el sistema ferroviario y principalmente cuando se da la ley de reforma del Estado en los 90, con el gobierno de Carlos Menem, que justamente los ferrocarriles son concesionados, no pudieron ser privatizados por el debate que se hizo principalmente desde los legisladores que tenía la Unión Ferroviaria en ese momento, Lorenzo Pepe
principal actor dentro de la Cámara de Diputados, o Aldo Brito dentro de la Cámara de Senadores, pero no obstante eso se concesionaron los trenes y la verdad que a las claras está cuáles fueron los resultados nefastos. No solo se achicó el sistema ferroviario con una pérdida importante de trabajadores, más de 90.000 trabajadoras y trabajadores quedaron sin empleo, y eso lo que llevó también a que lo que preveía supuestamente que se vendía en esa época de que iba a posibilitar la modernización ferroviaria, el desarrollo aún más de todo el sistema, que no de pérdidas, como decía en ese momento doña Rosa, más de $1.000.000 por día que perdían los ferrocarriles. Bueno, la verdad que no fue así. Los ferrocarriles se fueron deteriorando, el sistema ferroviario pasó de más de 44.000 kilómetros de vías activos a tener menos de 10.000, y los resultados, vuelvo a decir, están a la vista. Después, en 2006, con una política importante del gobierno de ese momento de Néstor Kirchner, donde deciden volver a comenzar a recuperar el sistema ferroviario en órbitas del Estado, a generar inversiones fuertemente en el sistema, que se da principalmente después de 2012-2013, donde se comenzaron a incorporar unidades 0 kilómetros, tanto locomotoras, vagones, coches, y una ley importante que se promulga en 2015, también en la apertura de sesiones ordinarias, que se da a conocer el 1 de marzo de 2015, que es la ley 27132, que devuelve toda la administración y control de la infraestructura del sistema ferroviario, apuntando a un desarrollo mucho, mucho más amplio. Hoy nos encuentra en una situación importante de lo que es el desarrollo del sistema, tanto de cargas como de pasajeros. Interpreto que falta mucho todavía. Yo soy de los que piensan que hay que generar políticas de Estado, que tiene que haber una ley que realmente apunte a la recuperación integral de un modo de transporte que en los países desarrollados del mundo es la columna vertebral para el desarrollo de esos países. Tenemos que volver nosotros a la matriz de origen, entiendo yo, y que para esto tenemos que tener una ley que perdure en el tiempo, que más allá de los gobiernos que lleven adelante la gestión de nuestro país, tenga que cumplir con ese proyecto o ese plano o esa agenda, que tiene que ser de inversiones plenas en ambos modos, o sea, cargas y pasajeros. Nosotros tenemos elaborado un proyecto de ley conjuntamente con los responsables de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, y otros funcionarios que son de la cartera del Ministerio de Transporte, como así también representado el sector empresario. Le pusimos el nombre de reparación histórica del sistema ferroviario, y ojalá pueda tratarse en el Congreso, que lo vamos a estar presentando en los próximos días. Hoy la realidad, vuelvo a decir, es importante, se ha crecido mucho en estos años en materia principalmente de desarrollo de los ferrocarriles de cargas y en los ferrocarriles de pasajeros, llegando a distintos puntos del país con una mirada hacia lo que necesita la Argentina, ¿no? Sergio, me parece importante, bueno, primero has hecho un paneo muy, muy completo de la situación desde el pasado hacia el presente. Me gustaría que podamos explicitar, sobre todo en el contexto en el que estamos hoy, qué tan importante fue que el Estado retome el control y la gestión de los ferrocarriles para este desarrollo que vos estás diciendo que hay hoy en el presente. Y Y si fue podés un, profundizar un poquito más en cuál es la situación que tenemos hoy. es que tenía que darse, se venía deteriorando cada vez más el sistema. Por citar un ramal, el ramal Urquiza-Cargas, que une las tres provincias de la Mesopotamia, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que teníamos, esto lo estaba concesionado por una empresa brasilera, American Latin Logística, y que claramente hubo una desatención en el ramal, una falta de inversiones, que llevó a prácticamente la paralización de ese ferrocarril, como de tantos otros,
y a partir de ahí es donde toma la decisión el gobierno nacional por entonces en 2006, en donde crea dos empresas, tomando más o menos un modelo español, crea la Administración de Infraestructura Ferroviaria, ADIPSE, y por otro lado la Sociedad Operadora Ferroviaria, que hoy es SOPSE, y mediante eso genera una agenda para el desarrollo ferroviario. Por eso yo creo que hay un antes y un después de eso. En esos años, 6 años, más o menos 7, no se vio lo que nosotros esperábamos, que era una plena inversión en el sistema. Hubo algunas intenciones, pero realmente nosotros no estuvimos nunca conformes con la política ferroviaria para reactivar y poner el punto de partida de lo que necesitaba la Argentina. Sí se da a partir del 2012, donde al no tener en la Argentina, que es lo que hay que potenciar ahora, talleres de fabricación de coches, de fabricación de vagones, se ve la necesidad de incorporar o comprar estas unidades a China. Se da una fuerte inversión en este sentido, 2012, 2013, 2014, y eso posibilita, lógicamente, comenzar a modernizar primero en el AMBA con unidades 0 kilómetros y paralelamente a esto la incorporación de vagones y locomotoras para apuntar al desarrollo progresivo del sistema ferroviario. En ese momento tenía solamente bajo la órbita del Estado, estaba el ferrocarril Belgrano, Cargas, después se incorpora, como decía recién, el Urquiza Cargas y el San Martín Cargas, que hoy se llama toda esta empresa Belgrano Cargas y Logística, que abarca los tres ramales estos de carga. Todavía hay concesionados, Nuevo Central Argentino, que es el ex Mitre, Ferrosur y Ferroexpreso, también con, a mi humilde entender, resultados poco satisfactorios porque hay muchos kilómetros que dejaron sin utilizarse y no han cumplimentado con las inversiones que deberían hacerse. Por eso es parte de lo que falta aún avanzar en el sistema. A mi entender, nacionalizar lo que es la operación y la gestión de estos ferrocarriles y después ir a un sistema de open access o con participación privada para la operación, como se utiliza también en los distintos países del mundo. En ese mismo sentido, en materia de los trenes de pasajeros, una modernización importante en las 7 líneas que hay en el AMBA, y paralelamente a esto la puesta nuevamente en funcionamiento con nuevas unidades a Mar del Plata, a Bahía Blanca y a otros puntos del país, a Rosario, que considero que se ha hecho un avance importante, a pesar de que en estos últimos años la situación económica, la pandemia y todo lo que ya sabemos no ha posibilitado generar un desarrollo como todos esperábamos. Considero que estamos en un punto medio. Vuelvo a repetir, yo creo que hace falta una política muy intensiva de inversiones. Para esto hay que tener un programa concreto, una agenda trazada a corto, mediano y largo plazo, que es lo que está diagramando este gobierno, y es el pensamiento que tiene también, que venimos acompañando nosotros en ese esquema, el ministro de Economía Sergio Massa, el ministro de Transporte Diego Giuliano, y bueno, y todo su equipo, que nosotros formamos parte de dos mesas importantes de trabajo, una que es la mesa técnica orientada a la recuperación y modernización de los ferrocarriles de pasajeros, y otra a los de cargas. Creo que también se ha avanzado muchísimo en la recuperación de distintos talleres ferroviarios, con un mantenimiento intensivo que se están haciendo dentro de la órbita del Estado, y también trabajando mancomunadamente con otros talleres que están bajo la órbita privada, pero que hay una red de reparación intensa de las distintas unidades, sea locomotoras, sean vagones, sea coches. Falta mucho. Yo sueño con que se intensifique mucho la fabricación de coches y vagones en la Argentina.
y que por qué no, como fue allá en el tiempo, en la época del general Perón, también se fabriquen locomotoras. Esto generaría muchísima mano de obra argentina y lógicamente potenciar lo que es la industria nacional. Sergio, bueno, tiraste un montón de información de la que me gustaría poder ir retomando algunas cosas para poder profundizar. Una de esas es la importancia, digamos, que tuvo el rol del Estado y voy a retomar esto que dijiste vos de cuáles fueron los argumentos que en su momento se utilizaron para poder empezar a concesionar los ferrocarriles, que eran estos de que había daban pérdida y que había que modernizar el servicio. Y ninguna de esas dos cosas sucedió en manos privadas como estábamos en ese momento. Tuvo que volver a tomar el control del Estado para poder todo esto desarrollo, pero es importante que nos puedas contar, yo sé que ustedes tuvieron una posición en estos últimos días, porque estamos en una situación en la cual tenemos hoy en la Argentina dos candidatos a presidente y uno de ellos está planteando que a los trenes hay que privatizarlos. Entonces, sé que ustedes han sacado una posición sobre el tema, no sé si me equivoco, y me gustaría si nos podés desarrollar un poco sobre cuál es la posición que tienen ante ese peligro, digamos. Sí, nosotros fuimos concretos y somos concretos. En los países desarrollados del mundo, los ferrocarriles de pasajeros no dan ganancias, por no decir dan pérdidas. Eh, en esa dirección se compensa prácticamente lo que es esa pérdida, potenciando fuertemente los ferrocarriles de cargas. Está a la vista de que las concesiones y las privatizaciones en la Argentina no dieron resultados. Siguieron dando las, entre comillas, mismas pérdidas que dan, porque acá nadie cuenta la rentabilidad social que significa un subsidio a los trenes de pasajeros, porque el pasaje que utiliza el pasaje de tren es el jubilado, es el que busca empleo, es el trabajador, es el estudiante, y hay que cumplir con un rol social que te demanda la gran parte de la sociedad. Por eso también en otros países del mundo existe eso. Y hoy claramente un pasaje que vale promedio 56 pesos en el AMBA para el boleto de tren pasaría a valer 1.100 pesos si no existirían los subsidios. Por ahí nos dijeron o nos dicen en algunos medios de comunicación que esto no es cierto, que estamos generando una campaña del miedo. No, esta es la realidad. Y cualquier técnico que sepa de lo que significa hacer el cálculo del costo que te genera mantener el tren, ponerlo en funcionamiento, el personal, todos los trabajadores y todo lo que demanda una operación de tren, está calculado que el promedio del costo operativo es justamente 1.100 pesos. Sin contar que si esto se privatiza, el privado o el empresario va a querer tener sus ganancias. O sea que serían 1.100 pesos más la ganancia supuesta que tendría el empresario si esto se privatiza. Esto es claro y esto se puede dar el debate concretamente y claramente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que por ahí, cuando están en campañas políticas, todos tiran títulos, habría que hacer esto, habría que hacer aquello. Yo no conozco realmente del candidato Milei cuál es su proyecto del modelo de transporte que necesita la Argentina en este momento, qué matriz de transporte de todos los modos necesita y de qué manera podría abordar esa problemática que hace falta también generar, para mí, una norma, una ley federal de transporte que regule, que articule, que complemente los distintos modos, y menos habla del tren. Lo único que dice es quiere privatizar el tren y toma modelos como en los 90, porque realza la política del economista Domingo Cavallo, y bueno, y esos fueron los resultados que tuvo lo que es las privatizaciones en ese momento. Nosotros pusimos solamente un dato del impacto que generaría en el ciudadano común que toma un tren de 56 pesos a 1.100 pesos del boleto diario. Ahora, para tirar un dato, ¿ustedes saben cuántos pasajes en el año eh, genera los trenes de pasajeros? 500 millones. Saquemos la cuenta, veamos
qué rol cumple el Estado en materia social y de qué manera habría que compensar ese subsidio. Por eso nosotros apuntamos, que se está haciendo, pero que hay que potenciar y fortalecer mucho más, el desarrollo de los trenes de cargas, porque la rentabilidad que pueda generar el tren de cargas es la que compensa en parte esa variable de dar un cierto subsidio a el tren de pasajeros. Y sí segmentar, yo creo que hay que segmentar una tarifa. Tenemos la tarifa social apuntada al sector que yo apuntaba recién, y la tarifa tiene que haber una tarifa un poco más arriba, orientada a los que tienen un poder adquisitivo mayor. Pero hoy en la Argentina claramente se juegan dos modelos, y yo no voy a hablar de toda la otra parte que del debate grande que hay que dar sobre la producción, el desarrollo, los derechos de los trabajadores, etcétera. Si estamos hablando de trenes, este es el resumen que uno puede hacer. 56 pesos hoy, 1.100 pesos mañana si se apunta a las privatizaciones, y si no, y a sacar los subsidios, como dice el candidato de la oposición. Sin ni que hablar de todo lo que impactaría en el achicamiento del sistema, en la pérdida de empleo y en cada uno, porque acá no perdería solamente los trabajadores ferroviarios o parte de los trabajadores ferroviarios el empleo. Todo lo conexo que hay, lo colateral que hay en la vida que le da el ferrocarril a distintas industrias, también correría en peligro, ¿no? Claro. Sergio, hablaste de las importaciones que fueron necesarias para esta reactivación que tenemos en este momento, y también hablaste de poder volver a desarrollar y a tener los talleres en un sentido más amplio. Te quiero preguntar si vos crees que terminada esta primera etapa se puede empezar una etapa de empezar a reemplazar esas importaciones y que haya una fabricación nacional. No, no es que se puede, se debe trazar una política en este sentido. Nosotros ya lo hemos presentado desde hace un tiempo importante. Yo creo que es una decisión política, una política de Estado que tiene que llevar adelante el gobierno, que está hablado con Sergio Massa, que está comprometido en eso, que en el proyecto de reparación histórica del sistema ferroviario que decía yo recién que vamos a presentar en el Parlamento, está también eso. Nosotros tenemos que apostar fuertemente. Acá hay mucha experiencia, mucha mano de obra, es decisión política, inversiones en modernizar los talleres ferroviarios, que la infraestructura edilicia ya está, y manos a la obra. No es que hay que inventar algo, está todo inventado y hay pruebas concretas de que se puede hacer, que se ha hecho y que se está haciendo. Por ejemplo, ya que vamos a Santa Fe, uno que es santafesino de San Cristóbal, en María Juana, donde funcionaban los 6 talleres Buriasco, hoy funciona un taller orientado a la reparación de vagones. Ellos han fabricado, para dar un ejemplo, vagones carboníferos para YPF en un valor similar a los que se están importando desde China. Una gran diferencia. 94% de componente nacional, o sea, todos los materiales hechos en la Argentina, que esto no es solo mano de obra ferroviaria que está armando los vagones ahí o fabricándolos, sino todo lo conexo, metalmecánica y cada una de las actividades que conllevan a la fabricación de un vagón, y con el otro gran aporte que es 100% de industria nacional. Esto hay que trabajar fuertemente en esto. Nosotros presentamos un proyecto hace poco de fabricación de ruedas de tren. En la Argentina, con tanto acero que hay, tanta chatarra que hay que reutilizar, no puede ser que nos fabriquemos ruedas de tren que se importan desde Brasil, que se importan desde China, que eso sería 100% de sustitución de importaciones y nueva mano de obra fortaleciendo la industria nacional. Esto se debe hacer, no es que se puede, se debe porque se puede hacer tranquilamente, y es una decisión política que la tiene para llevar adelante, si la ciudadanía nos acompaña, nuestro futuro presidente Sergio Massa, y que nosotros vamos a acompañar con propuestas concretas y con todo lo que está delineado para llevarlo a cabo. Sergio, nombraste varias veces el proyecto de ley que viene, entiendo que te referís al proyecto de ley de transporte que presentaron, que vienen trabajando.
Nosotros tenemos dos proyectos. Uno es de Ley Federal de Transporte, donde apunta a optimizar los costos de logística, a hacer una, un trabajo mancomunado que se complemente el tren con el camión en el puerto, la hidrovía o el sector marítimo que cumpla el rol que tiene que cumplir, y también el carretero y el aéreo. Paralelamente a esto, el proyecto de ley de reparación histórica del sistema ferroviario, que lo vamos a presentar en los próximos días, conjuntamente, vuelvo a decir, con el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado y todo su equipo, funcionarios del Ministerio de Transporte y la representación de los sectores empresarios, porque apuntamos a lo que estábamos hablando recién. Desarrollo sostenido de todo el ferrocarril, tanto de cargas como pasajeros, con un proyecto a corto, mediano y largo plazo, y apuntando fuertemente al fortalecimiento de la industria nacional en la búsqueda de las fabricaciones de componentes y también de unidades ferroviarias. Bien. Otra de las preguntas que me queda por hacerte, que también ya hablaste un poquito, tiene que ver con, bueno, esta reactivación que hubo de los ferrocarriles, tiene que ver también con los granos, con la gran producción de granos que está teniendo el país, con la necesidad de poder bajar el costo de traslado de estos. Y acá en la zona, la Bolsa de Comercio viene planteando la necesidad, la Bolsa de Comercio de Rosario, viene planteando la necesidad de que haya un sistema Open Access. Vos lo nombraste también recién, me gustaría si nos podés explicar de qué se trata y si nos podés decir cuál es la posición que tienen ustedes al respecto. Todo lo que apunte a operar y gestionar un sistema ferroviario que, que tenga una mirada de desarrollo, bienvenida. Esto es una decisión política que tiene que llevar adelante el gobierno nacional, que para eso la herramienta fundamental es la ley que yo cité anteriormente, la 27132, que devuelve la administración de toda la infraestructura ferroviaria. En ese sentido, como lo dije anteriormente, hay 3 ferrocarriles que están bajo la órbita de concesión. Nuevo Central Argentino, que tiene mucho impacto ahí justamente en Rosario, Ferro Expreso Pampeano, que también llega a Rosario, y Ferrosur. Si eso se pasa, no se renueva la concesión, que hoy por hoy le han dado solamente una extensión a lo que es el sistema de concesión, para ver qué decisión se toma al respecto. Se está trabajando justamente para que toda la administración de toda la red de cargas esté bajo la órbita del Estado. A partir de ahí, dar la posibilidad de qué manera se opera. En este sentido es donde entraría el privado, porque esto también hay que agregar como una acotación. En los países desarrollados del mundo, lo que da rentabilidad y lo que da eficiencia es público-privado, la administración pública-privada. ¿Dónde entraría el privado en carga? Justamente en que ellos, un interesado, después de una licitación, que estén todas las reglas todo reglado como debiera ser. Yo estoy hablando, tratando de hablar no muy técnico para que se entienda. Ah, se agradece, sí. Entonces, depende cómo se dé la licitación, un operador o un empresario puede ser un operador de un tren de cargas, lógicamente, cumpliendo con cada uno de los requisitos, abonando el canon correspondiente que se determina en base a la carga, en base a la distancia, etcétera, y que justamente pueda vincularse esa operación con la administración del Estado Nacional. ¿Por qué se le dice Open Access? Porque están los privados trabajando dentro de una operación, dentro de un ferrocarril que es del Estado Nacional, que abona los canos correspondientes y opera su tren con reglas de juego concretas, en donde se le pueda dar espacio para el transporte al pequeño y mediano productor como al gran productor, más o menos de una balanza equilibrada, porque hoy en las operaciones, principalmente privadas, tienen prioridad siempre o llevan siempre como prioridad su carga. Ahí va. No sé si se Bueno, entiende más o sí, menos. bastante más claro de la información que tenía. Yo creo que nos han entendido quienes nos escucharon. Y
Sergio, para cerrar, porque aparte te tengo ahí en una estación de servicio y no quiero, No, no no hay quiero problema. abusar de tu generosidad, pero bueno, te digo que cuando estuve preparando esta entrevista pude ver unos episodios de La Hora del Ferrocarril, donde aparecían algunos jóvenes hablando del orgullo de trabajar en un taller ferroviario, de ser ferroviario, de la familia ferroviaria, y me hizo pensar mucho en que no solo somos ya varias generaciones las que no vimos el esplendor del ferrocarril, sino también ya somos varias las generaciones que nos es difícil poder acceder a un oficio, a un trabajo digno y a poder tener ese orgullo, ¿no? Entonces me parece que es un poco lo que estamos buscando acá también, poder tener esa esperanza de que eso es posible. Y por lo tanto me gustaría que a esos jóvenes y a esas jóvenes que nos estén escuchando, les puedas dejar un mensaje, puedas cerrar la entrevista con un mensaje para los jóvenes que no vieron todo eso y qué les dirías. Y le diría que uno sí tiene un sentir ferroviario, uno se crió, soy hijo de ferroviario, ingresé a los 16 años como aprendiz, ya tengo 40 años de ferroviario, y que nosotros lo sintetizamos siempre que somos la familia ferroviaria, cada uno trabajando en las distintas especialidades, pero con un objetivo común. Lo tomamos como una identidad, como soberanía nacional. Creo que el símbolo es ese. Si nosotros apostamos a que el ferrocarril llegue a todos lados, a todos los rincones de la patria, que pueda generar empleo no solo dentro del ferrocarril, sino con todo lo que alrededor eh, circula dentro de lo que genera el sistema ferroviario, estaremos aportando al engrandecimiento de la Argentina, pero también a la oferta de empleo que necesitan los jóvenes que hoy por ahí no tienen la posibilidad de trabajar. Por eso nosotros desde la juventud y desde la política que hacemos orientada a la juventud, apostamos mucho a la formación y a la capacitación. Hoy hay muchos lugares donde uno puede formarse, capacitarse vía online, vía universidad, vía distintos ámbitos académicos formativos, para primero tener noción de lo que significa el sistema ferroviario, los ferrocarriles para la Argentina, y después para involucrarse. Ante mayor demanda que haya de generación de transporte de granos, como bien decías vos recién, o de pasajeros, va a haber mucho más necesidad de mano de obra. Y para eso tenemos que tener mano de obra calificada, mano de obra que ya sepa de qué estamos hablando. Por eso nosotros apostamos a que en las distintas universidades, en alguna materia se dé la historia del ferrocarril, la importancia del ferrocarril, al margen de las carreras que pueda haber orientadas directamente a la formación en el ámbito ferroviario. Yo a los chicos les digo que velen, que acompañen, que nos acompañen a que haya más trenes en la Argentina, porque seguramente va a haber mucho más oportunidades de trabajo, vuelvo a decir, no solo en el ámbito ferroviario, sino en todo lo que representan los ferrocarriles para la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Buenas tardes, disculpen, bueno, el lugar, por ahí el sonido, que no sale bien, lo haremos en la próxima, cuando ande por Rosario, por ahí podemos hacer una de manera presencial. Un saludo muy grande a todos ustedes y a toda la audiencia, lógicamente. Nos venís a visitar. Cuando vengas a Rosario te esperamos. Y Dale, muchas bueno, gracias. igual muy agradecidos y muy claro todo y muy necesario también esta información poder Bueno, hacer llegar a muchísimas cada vez a gracias. más gente. Gracias. Gracias, hasta luego. Y gracias a vos que nos acompañaste hasta el final de la entrevista. Si te quedaste hasta acá, seguramente es porque te gustó, así que nos gustaría que lo dejes en un like, en un comentario, que nos des tu opinión y que te suscribas para que YouTube te avise cuando estamos subiendo un nuevo video. En este canal estamos generando mucho contenido de características soberanas. Hablamos de la soberanía en múltiples aspectos, en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal web podés tener mucha información de esta y es importante que nos sigas. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima entrevista de Info Soberana.